Revelado. El increíble secreto estoico para transformar tu felicidad con la dicotomía del CONTROL. El sonido de las olas rompiendo en la costa de un pequeño pueblo costero de México era un eco constante en la mente de Julia. Cada amanecer, el aroma del café que su madre preparaba extendía una calidez familiar por la casa, pero también recordaba los sueños que había dejado atrás. Esos días donde se imaginaba como investigadora médica en laboratorios llenos de frascos y fórmulas. A sus 38 años, se encontraba atrapada entre el amor incondicional hacia sus dos hijos y la necesidad de cumplir con un rol familiar que a menudo sentía asfixiante. Las ambiciones de su juventud parecían tan lejanas como el horizonte de la playa. Mientras se preparaba para un turno más en el hospital, la rutina abrumadora la desbordaba. ¿Qué sentido tiene sacrificarse si nunca se ve el resultado?, se preguntaba con frecuencia, con el pecho ajustado por un incesante vaivén de emociones contradictorias. Se sentía como una ola atrapada entre un mar de expectativas familiares y sus propias aspiraciones olvidadas. Una tarde, después de un largo turno, decidió visitar la biblioteca de la universidad local. Era un lugar familiar, pero inalcanzable, donde los libros eran un refugio que no había podido explorar. Allí, entre la bruma de polvo literario, un antiguo volumen sobre filosofía estoica la cautivó. Las palabras sobre la dicotomía del control resonaron en ella. Solo podemos manejar nuestras reacciones, no las circunstancias externas. Esa idea se sentía como un trueno en su interior, despertando una necesidad ansiosa por cambiar, por reclamar su vida de vuelta, pero su madre y hermanos, con la mejor de las intenciones, le recordaban la seguridad de su trabajo, lo que consideraban la lógica de la vida. ¿Estás segura de que quieres intentar otra vez?, preguntaban, como si cada intento fuera una forma de traición. La presión se acumulaba, estableciendo un peso insoportable en sus hombros. Cuando su hijo menor contrajo una enfermedad que lo retiró de la escuela, la angustia se intensificó. Su presencia en el hogar exigía atención constante, y una voz rugiente en su conciencia le marcaba un camino. ¿Es esto lo correcto? ¿Deberías sacrificar tus sueños de nuevo por su bienestar? La lucha entre el deber y la pasión se tornaba cada vez más feroz, una lucha que la tenía atrapada en un torbellino de emociones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Julia se sumía más en sus pensamientos, un profesor universitario, que parecía dotado de una sabiduría profunda, apareció en su vida. Él, con su mirada comprensiva, vislumbró en Julia no solo una enfermera, sino una mente ansiosa por descubrir. Su aliento de posibilidades se sentía como una bocanada de aire en un momento de asfixia emocional. Le habló sobre la posibilidad de retomar sus estudios, de explorar su potencial. Sin embargo, cada propuesta lo hacía sentir más distante, creando un abismo entre quien era y quien anhelaba llegar a ser. En ese contexto, la próxima comida familiar se convirtió en terreno de confrontación. Las críticas afiladas resonaban en la mesa, creando una atmósfera cargada de desaprobación. No entiendo por qué insistes en esto, decía su madre, como si cada palabra la apuñalara. En medio de esas voces que clamaban por su conformidad, Julia sostuvo el aliento, sintiendo que el surgimiento de su voz podría ser el comienzo de un enfrentamiento. Con lágrimas en los ojos y el corazón palpitante, se preguntó si la lucha por sus sueños podría costarle a su familia un amor que siempre había valorado. En ese momento, se dio cuenta de que la línea entre seguir adelante y rendirse comenzaba a borrarse, dejándola al borde de un abismo que exigía una elección definitiva. En medio de la tormenta de emociones que atravesaba, Julia se sintió como una navegante perdida en un océano cambiante de dudas. La conversación con su profesor resonaba en su mente, marcando una diferencia entre el deseo furtivo de retomar su sueño y la tremenda presión de sus responsabilidades familiares. Pero entonces, en un instante de claridad, comprendió que el cambio debía comenzar por ella misma, aunque eso implicara descontentar a quienes más amaba. Los días posteriores se convirtieron en una lucha interna constante. Mientras cuidaba a su hijo enfermo, cada rayo de luz que se filtraba por la ventana le recordaba los días en que se había inmolado a sí misma por los demás, abandonando su pasión por la medicina.
Tantas horas dedicadas a los demás, tratando de resolver las virtudes y dolencias de los que la rodeaban, la conducían a cuestionar su ética más profunda. ¿Era un acto de amor o un sacrificio en vano? Una noche, mientras observaba a su hijo dormir, contempló el libro estoico que había encontrado en la biblioteca. Las enseñanzas sobre la dicotomía del control la llevaron a realizar un ejercicio mental. Se sentó en su silla favorita, con una libreta en mano, y comenzó a delinear todo lo que podía controlar y lo que no. Al analizarlo, se dio cuenta de que un gran número de sus preocupaciones caía fuera de su ámbito de influencia. En contraste, su decisión de regresar a la escuela y convertirse en investigadora médica era un camino que podía abrazar. Con cada palabra escrita, una chispa de determinación comenzó a resplandecer con fuerza. La angustia de su hijo no se desvanecería, pero ella podía construir una vida que le permitiera atender su hogar y, simultáneamente, alimentar sus propias aspiraciones. Sin darse cuenta, fue formando un plan: retomar sus estudios una vez que su hijo mejorara, buscando becas o cursos a tiempo parcial que pudiera manejar. Reflexionando sobre esto, Julia empezó a esbozar sus metas, dándoles forma física en papel. Sabía que ese sería su mapa hacia un nuevo horizonte, un paso crucial hacia el reclamo de su identidad profesional. Sin embargo, la presión familiar seguía intacta. En la siguiente reunión familiar, las palabras de advertencia de su madre confrontarían una vez más su determinación. ¿Por qué seguir adelante con algo tan incierto?, preguntó su madre, parte preocupada, parte incrédula. En vez de ceder bajo esa mirada de juicio, Julia sintió que la voz que había estado reprimida comenzaba a fluir. Mamá, lo que hago ahora no es solo por mí. Es por ustedes también. Quiero ser un modelo a seguir para mis hijos. Quiero mostrarles que luchar por lo que uno ama no es un capricho, sino una necesidad. Aunque las lágrimas brotaron de sus ojos, esta vez no eran de desesperanza. Eran de lucha, una lucha que venía cargada de una renovada esperanza. Este era su momento de enfrentarse, de reclamar el espacio que necesitaba para crecer. Mientras sus familiares la miraban con sorpresa y una pizca de desaprobación, Julia notó que el camino a su autonomía estaba pavimentado con las piedras de una conversación que nunca antes se había atrevido a tener. En medio del silencio, sintió una mezcla de miedo y emoción. Pero el pulso de su corazón latía en un nuevo ritmo, uno que la acercaba más a su verdadero yo. A medida que se dirigía a casa esa noche, una inquietante idea la asaltó. ¿Y si su decisión causaba un quiebre en la dinámica familiar, un enfrentamiento que podría dejar cicatrices irreparables? La reflexión la llevó a evaluar la posibilidad de que su lucha por los sueños también expusiera una cruda realidad sobre los sacrificios que todos hacen en silencio. Ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. Con un camino por delante rodeado de incertidumbre, Julia se dio cuenta de que, mientras su vida se transformaba, su futuro dependía no solo de sus elecciones, sino de enfrentar las verdades ocultas en su familia. Sin embargo, en lo profundo, algo latía con fuerza: tal vez, esta lucha valdría la pena, y el gran cambio que anhelaba no era solo personal, sino necesario para sanar todo aquello que le rodeaba. Enfrentarse a los miedos familiares significaría desatar una nueva batalla, pero estaba lista para ello, porque el momento de la verdad había empezado a llegar. Las semanas siguientes transcurrieron entre la rutina doméstica y una profunda introspección. Julia se lanzó a una búsqueda incansable de información sobre las posibilidades de continuar su educación. Cada libro, cada artículo que leía, cada video de conferencias que encontraba, alimentaban su ambición y la empujaban hacia la acción. Se sentía como un arqueólogo desenterrando su historia perdida, un pasado que la urgía a redescubrirse. Con cada día que pasaba, Julia se esforzaba por consolidar sus objetivos. Comprendía que el primer paso hacia su transformación requería no solo planificación, sino también la fortaleza para enfrentar sus propios temores. Al mirarse al espejo, reconocía las huellas de una mujer que había eludido sus sueños, y se prometió que esta vez no dejaría que el tiempo y las circunstancias la detuvieran. Una noche, tras colocar a su hijo en la cama, decidió que era el momento de dar un paso adelante. Armada con una lista de universidades y programas de becas, se sentó en la mesa del comedor, sus dedos inquietos moviéndose en la superficie de la madera pulida. La visión de su futuro comenzó a tomar forma, y con cada minuciosa línea que trazaba, se sentía más viva, con más energía. Al día siguiente, tras un breve cálculo de sus finanzas y el tiempo que podría invertir, tomó el teléfono y llamó a la primera universidad de su lista. La voz del otro lado era cálida y profesional, la información fluyó, detallando opciones de estudios a tiempo parcial que encajaban con su vida familiar. La emoción se apoderó de ella,
y aunque la incertidumbre se asomaba en cada rincón, en su interior brillaba una nueva luz. Sin embargo, cuando se encontró con su familia en la cena, la tensión inevitablemente emergió. La mirada de su madre, que antes expresaba preocupación, se transformó en un interrogante profundo. Con el corazón latiendo con fuerza, Julia empezó a compartir sus planes. La respuesta fue una mezcla de incredulidad y críticas solapadas. Su madre la instó a priorizar el bienestar familiar, a no dejar que sus aspiraciones interfirieran en lo que debería ser lo más importante. En ese instante, Julia sintió como una lucha interna hacía eco en su interior. La voz de su madre, que tanto peso tenía en su vida, comenzaba a sonar como un obstáculo, una cadena más que la ataba a una vida que ya había decidido cuestionar. Pero, por primera vez, Julia se encontró en un lugar diferente. En lugar de ceder o aceptar las críticas como una verdad absoluta, comenzó a exponer su perspectiva. Habló de la posibilidad de un futuro que no solo la beneficiara a ella, sino a su familia también. Tras la cena, la tensión se palpaba en el aire, y, sin embargo, Julia percibió que su discurso había dejado huella. Sus hermanos, antes silenciosos, comenzaron a hacer preguntas. Era como si un velo se hubiera levantado, y la idea de cambiar las dinámicas familiares iniciales empezaba a fluir entre ellos. Julia fue consciente de que, aunque necesitaba demostrar su valía, también debía hacer que los demás se sintieran parte de este nuevo camino. Al regresar a su habitación aquella noche, a solas con sus pensamientos, Julia se sintió más ligera. Sin embargo, el ambiente familiar seguía cargado de expectativas y tensiones que no desaparecían fácilmente. En su corazón, una dualidad florecía, ansias de libertad y el peso de los lazos familiares. Cuando el reloj dio la medianoche, la pregunta que había estado repitiéndose como un mantra en su mente resonó más que nunca: ¿estaba dispuesta a desafiar a quienes amaba en busca de su propia felicidad? Esa certeza, aunque aún lejana, comenzó a tomar forma como la llama de una posibilidad. Pero el verdadero desafío apenas estaba por llegar. Consciente de que el siguiente paso no solo involucraba su propio crecimiento, sino también la comprensión y aceptación de su familia, Julia se preparó para enfrentar lo inminente. Era solo el comienzo de una lucha que prometía ser tan dolorosa como redentora, y así, la inquietante certeza se apoderó de ella: debía prepararse para un enfrentamiento con la verdad. Esa noche, pensó en sus sueños, en sus expectativas y, sobre todo, en lo que estaba dispuesta a sacrificar. Sin embargo, el impulso interno de avanzar aún era más potente que el miedo. Aunque sabía que su viaje apenas estaba comenzando, un nuevo horizonte se dibujaba en su mente, uno lleno de desafíos, pero también de oportunidades, y mientras la luna iluminaba su camino, la voz interna que había estado ahogada durante tanto tiempo comenzó a gritar: ¿era posible que el descubrimiento de su verdadera voz también revelara las verdades más profundas de su familia? En los días que siguieron a aquella cena reveladora, Julia se sintió atrapada en un vaivén emocional. La conversación con su familia había dejado cicatrices y también la promesa de algo nuevo. A cada paso que daba, la inquietud pulsaba en su pecho, como un recordatorio constante de que las decisiones difíciles estaban inminentes. Pero, más que el miedo, una chispa de determinación crecía en su interior, empujándola a seguir adelante. Decidió que debía establecer un plan sólido. Nadie más que ella podía dirigir su destino. Así que encontró un momento tranquilo, lejos de los ruidos del hogar, y se sentó con una libreta. Necesitaba pintar un mapa claro de su futuro académico. Casi sin darse cuenta, la libreta se llenó de ideas, metas, pasos específicos. Desde inscripciones hasta tiempos de estudio, cada línea parecía articular su compromiso de forma tangible. Sin embargo, con cada objetivo definido, las dudas también surgían. ¿Sería suficientemente capaz? ¿Podría balancear su tiempo entre las exigencias de la maternidad, el hogar y sus estudios? Julia sabía que debía prepararse para las preguntas difíciles no solo de su entorno, sino también de su propia mente. Empezó a hacer ejercicios de afirmación, se miraba al espejo y repetía palabras de poder que resuena con cada célula de su ser. Soy capaz, soy fuerte, merezco esto. A medida que pasaban los días, Julia se sintió más conectada con su esencia. Empezó a ver su vida como un cuadro donde los colores de su pasado se mezclaban con los matices de su futuro. Ella misma se sorprendía al notar que había comenzado a explorar sí misma de maneras que nunca se había permitido. Se inscribió en un curso que le interesaba, uno relacionado con la educación para adultos, y comenzó a leer libros sobre la gestión del tiempo y la productividad, convencida de que esos conocimientos le ayudarían a navegar la nueva etapa que había elegido. El ruido de la casa, en contraste con su nuevo viaje, seguía presente.
La preocupación de su madre era cada vez más palpable, preguntaba frecuentemente si estaba absorbiendo las responsabilidades que requería el hogar. La incomodidad al abordar el tema creció, aunque Julia se sentía más firme en sus decisiones. Cada vez que escuchaba comentarios que cuestionaban su compromiso, sentía un tirón en su corazón, pero también un fuego interno que la empujaba a defender sus aspiraciones. En un intento de compartir su progreso, se reunió una vez más con su familia. Pero esta vez, Julia estaba más preparada. Con voz firme, expuso no solo los planes que había trazado, sino también cómo su educación no sería solo para ella, sino un camino para convertirse en un mejor modelo para su hijo. Explicó con calma que ser madre no significaba renunciar a sus sueños, sino que podía incorporar esos sueños a su rol familiar. El diálogo se volvió tenso. Su madre, aún escéptica, insistía en que su labor principal debía ser el hogar, y Julia libremente compartió las enseñanzas obtenidas en sus lecturas, la importancia de la autoeficacia y el desarrollo personal. Pero el impacto de esas palabras quedó eclipsado por el estallido de emociones en la sala. El frágil equilibrio que había intentado construir comenzó a tambalearse. Al finalizar la charla, Julia se sintió desgastada, pero a la vez liberada. No había alcanzado la aceptación que anhelaba, pero sí había comenzado a esbozar límites. Sin embargo, el nudo en su estómago le advertía que ese primer paso apenas era el preludio de una batalla mucho mayor. Con la mente agitada, regresó a su habitación y una mirada intensa se posó en su libreta desplegada. El camino se presentaba más desafiante que nunca. Mientras pasaban los días, la voz que habita en su interior se alzaba más fuerte que al principio. Julia supo que no solo debía luchar por sus metas, sino también desafiar las creencias petrificadas en su familia. El calor del desafío la envolvía, pero también el frío del miedo a la confrontación. Se dio cuenta de que cada paso que tomaba impulsaba una complejidad nueva, no solo enfrentaba sus temores, sino también los de su familia, todo en pos de una verdad que amenazaba con cambiar su dinámica por completo. Con la mirada fija en el horizonte, tomó una decisión firme, debía anticipar el momento en que iba a confrontar aquellas creencias que la mantenían atada. Así, con el corazón latiendo con fuerza, se giró hacia su libreta una vez más. Era el momento de escribir el siguiente capítulo de su vida y no podía dejar que su historia se escribiera sin su voz. La ventana de su habitación se abrió a la noche estrellada. ¿Sería capaz de romper con el pasado y abrazar la mujer que está destinada a ser? El silencio en su entorno le devolvía esa pregunta, desafiando cada aspecto de su ser. La respuesta, amenazando con un giro inesperado, estaba al alcance de su mano y su mente igual de inquieta que el cielo sobre ella. Una semana después de aquella noche de reflexión, Julia despertó con la determinación firme de que cada paso que daba tenía que estar alineado con sus objetivos. Había pasado demasiado tiempo dejando que las dudas la definieran. Se sentó en un rincón luminoso de la casa, una taza de café caliente en la mano, su libreta abierta frente a ella. Era hora de operaciones, de planear sus días de manera más efectiva. Visualizó una semana entera, horarios, momentos de estudio, tiempo para su hijo. Dividió su tiempo de manera metódica, bloques de aprendizaje y bloques de juego. Cada decisión requería una revisión crítica, una evaluación no solo de su deseo de progresar, sino de su capacidad de hacerlo sin sacrificar a su familia. Julia decidió implementar técnicas de gestión del tiempo que había aprendido, desplegando conceptos de urgencia y priorización. Podía hacerlo, tenía el conocimiento necesario, las horas que pasaba en su curso la eran cada vez más valiosas. Se sumergió en los debates, incorporó diferentes perspectivas sobre la educación y, especialmente, cómo los adultos pueden redescubrir su pasión por aprender. A medida que su confianza crecía, también lo hacía su deseo de compartir sus conocimientos con aquellos que la rodeaban, anhelando que otros tuvieran la misma revelación que ella. No obstante, tenía que lidiar con la creciente presión de su madre, a quien encontró observando una serie de programas de cocina con preocupados gestos. ¿Y si tal vez podrías ayudarme más en casa?, preguntó su madre, mientras Julia se sentaba a su lado. El tono parecía inocente, pero Julia reconoció la crítica implícita. Con una respiración profunda, Julia decidió utilizar ese momento para comunicarle lo que había aprendido sobre el equilibrio. Mamá, estoy trabajando en algo que no solo se trata de mí. Se trata de ser un ejemplo para el pequeño. Quiero mostrarle que nunca es tarde para aprender y que nuestros sueños son igualmente importantes. Su madre la miró con un ceño fruncido, su expresión una mezcla de amor y preocupación. Pero, ¿y si te sientes abrumada? ¿Y si esto afecta a tu papel como madre? La pregunta la hirió, pero también la empoderó.
Aquí estaba, un nuevo desafío frente a ella. El miedo puede ser paralizante, pero el cambio puede llevar a enormes recompensas, reflexionó Julia, tomando una decisión silenciosa de no dejarse intimidar por la preocupación de su madre. Abordaría esto con serenidad y claridad, incluso cuando las emociones se desbordaran. En la siguiente sesión del curso, participó con fervor y su voz resonó entre sus compañeros. Este acto de compartir, de abrirse a sus experiencias y aspiraciones, la llenó de satisfacción. No solo estaba aprendiendo, estaba construyendo una comunidad, una red de apoyo que también le ofrecía la oportunidad de ser escuchada y valorada, pero a medida que sus interacciones se volvían más profundas, también surgieron nuevos dilemas. La presión por equilibrar su familia y sus ambiciones académicas se hacía palpable. Cada vez que respondía a la tensión en casa, sentía que un hilo personal se desgastaba. Julia se dispuso a meditar sobre un enfoque estratégico para enfrentar estos desafíos de forma más eficaz. Siempre había creído en la dicotomía del control, una filosofía estoica que promovía la idea de enfocar la energía solo en lo que podía controlar. Quizás podría utilizar este principio como brújula cuando su entorno parecía volverse caótico. Con una hoja nueva en su libreta, apuntó varias situaciones difíciles y su potencial respuesta. Las transiciones son complejas, pensó, pero la autodisciplina y la claridad de propósito eran elementos que podía trabajar y reforzar. Sentía una mezcla embriagadora de ansiedad y emoción, al darse cuenta que cada punto de resistencia podría ser una oportunidad de crecimiento. Esa noche, mientras miraba por la ventana, el cielo iluminado por miles de estrellas la inspiró con cada destello. Decidió que al día siguiente se sentaría a hablar con su madre nuevamente, armada con no solo sus pensamientos, sino también ejemplos de cómo otros habían superado dinámicas familiares desafiantes. Estaba lista para enfrentar el miedo que le susurraba al oído. El momento de la verdad se acercaba y su pulso se aceleraba. La confrontación era inevitable, y con cada latido, la emoción era más intensa. Estaba a punto de desafiar las creencias familiares de forma directa, no podía ignorar que sería un paso monumental. ¿Podré lograrlo?, se preguntó mientras el silencio de la noche le ofrecía un confort momentáneo. Con determinación en su corazón, sabía que cada respuesta a su pregunta dependía de ella. ¿Estaría dispuesta a abrir la puerta al cambio, sin importar el costo? El eco de su decisión resonaba con cada respiración, preparándola para un desenlace que marcaría su vida irreversiblemente. Julia se despertó antes de que el sol asomara por el horizonte, un nuevo día lleno de posibilidades ante ella. La conversación que había proyectado con su madre pesaba en su mente como un estorbo, pero también lo veía como el primer peldaño en su camino hacia la redención personal. Sabía que debía armarse de valentía y claridad. Al revisar sus apuntes, se percató de que el primer paso en su proceso de cambio sería comunicar de manera efectiva sus necesidades y deseos. Después de preparar el desayuno, decidió que el momento había llegado. Acercándose a su madre, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. «Mamá, necesito que hablemos», dijo, estableciendo la seriedad del encuentro. La respuesta de su madre fue un asentimiento cauteloso, el aire entre ellas cargado de emociones reprimidas. Julia tomó una bocanada de aire profundo y expuso su visión, enfatizando que su sueño de avanzar en su educación no solo beneficiaría a ella, sino también a todos aquellos que la rodeaban. Explicó con fervor cómo el aprendizaje continuo podía inspirar a su hijo y reforzar la idea de que era posible soñar y perseguir esas metas, no importa la etapa de la vida. Cada palabra que pronunciaba era un paso más hacia la articulación de su deseo de ser más que una madre, era su deseo de ser un modelo a seguir. Sin embargo, la mirada de preocupación que su madre mantenía la hacía vacilar momentáneamente. Pero, ¿y si no tienes tiempo para mí o para el niño? ¿Y si fallas? Julia se sintió golpeada por las preguntas, pero sabía que era el tipo de desafío que tenía que enfrentar con firmeza. Sintió un impulso renovado y recordó sus propias afirmaciones internas sobre el control. «Mamá, la duda es parte del proceso. Pero es mi responsabilidad encontrar el equilibrio. Exactamente como tú lo hiciste al cuidarnos, ahora estoy buscando cuidar de mí misma al tomar decisiones que nutren mi crecimiento personal». La fuerza de su propia voz la sorprendió. En ese instante, sintió que no solo desafiaba a su madre, sino también a la parte de sí misma que se había sentido atrapada. Tras una larga y tensa conversación, la respuesta de su madre fue tímida pero significativa. «Está bien, pero debes prometerme que no dejarás de lado lo que realmente importa». Julia asintió con gratitud, sintiendo que cada palabra podía ser el preludio de un cambio a mayor escala. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones.
Con su madre comenzando a mostrar más comprensión, Julia se sintió con más libertad para sumergirse en sus estudios. La rigidez que antes la apresaba se había transformado en una agenda flexible donde acumulaba conocimientos y fortalecía su red de apoyo entre compañeros. Cada sesión académica la enseñaba no solo a ser una mejor estudiante, sino también una comunicadora más efectiva. No obstante, las viejas tensiones no desaparecieron. Aún había días en que la culpa flaqueaba y la presión por cumplir con los deberes familiares se hacía palpable. Julia notó que en esos momentos de duda, una parte de su mente intentaba buscar en la crítica ajena un consuelo que no existía. Es solo ruido, se decía a sí misma, recordando la dicotomía del control. Solo podía enfocarse en los aspectos que le conferían poder, como su propio esfuerzo y sus decisiones. Era en una de esas dudas que una revelación surgió con claridad. Julia comprendió que el cambio no era solo la búsqueda de un lugar en el mundo académico, sino también la transformación interna de cómo se veía a sí misma. La pregunta que la había atormentado la llevó a un nuevo dilema personal: ¿podría permitirse redescubrirse mientras lidiaba con la presión de ser madre y estudiante? La idea de explorar su identidad la asustaba, pero era un mal que estaba dispuesta a enfrentar. El estudio se convirtió en su refugio y, al mismo tiempo, en un espejo de sus ambiciones. Sabía que a través de esta dualidad podía encontrar una nueva forma de ser y, tal vez, al hacerlo, iluminar el camino para otros. Al cierre de un día, mientras revisaba sus notas sobre el enfoque estoico, una nueva pregunta se apoderó de sus pensamientos: ¿qué pasaría si ese cambio no solo impactara a mi familia, sino a cómo modelaría el futuro de mi hijo? Al encarar esta realidad, la ansiedad creció como un llamado interno. El desafío de proyectar esa evolución familiar la había convertido en una guerrera en su propia guerra de identidad. Justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, un mensaje inesperado interrumpió su día: una invitación a presentar en una conferencia sobre el impacto del aprendizaje en adultos. La oportunidad era aterradora pero tentadora, como un abismo que se abría ante ella. ¿Se atrevería a dar un paso hacia el abismo de lo desconocido, donde el peligro de fracasar se mezclaba con la promesa de poder cambiar no solo su vida, sino también influir en otros? Esto la desvelaría por completo. La noche siguiente, mientras se sentaba en la mesa de la cocina revisando sus notas para la conferencia, Julia sintió como la inquietud pulsaba en su interior. La idea de hablar en público sobre la dicotomía del control la mantenía despierta, atrapada entre el deseo de compartir su conocimiento y el terror de ser juzgada. A cada palabra que escribía, su mente amenazaba con punzarla: ¿qué si no era lo suficientemente buena? ¿Qué si no aportaba nada relevante? Esa lucha interna era familiar. Había sido su habitual compañero desde la infancia, una voz que la había hecho dudar en innumerables ocasiones. Pero en lugar de dejarse llevar por la desesperación, decidió enfrentar esa voz. Se dijo a sí misma que su experiencia de vida contaba y que su viaje académico la había dotado de perspectivas valiosas. Al fin y al cabo, no solo era madre, estudiante y trabajadora, era alguien con una historia, algo que muchos podrían encontrar reconfortante. Se tomó un momento para reflexionar. La conferencia ofrecía la oportunidad de expresar no solo su aprendizaje interno, sino también sus luchas. ¿Por qué no modelar la vulnerabilidad?, pensó. Si otros veían en ella la lucha por encontrar su voz, tal vez también dirían: yo puedo hacer esto cuando se enfrentaran a sus propios desafíos. Esa posibilidad le dio un nuevo significado al evento. A la mañana siguiente, se preparó para un nuevo día. Las palabras de su madre resonaban en su mente: lo que realmente importa. Era crucial que recordara por qué había tomado el camino del aprendizaje. Sus responsabilidades familiares no desaparecerían, pero el valor de ser un modelo a seguir se hacía más fuerte con cada día que pasaba. La idea de que su hijo pudiera aprender de su perseverancia era un motor potente. Cuando llegó el momento de presentar en la conferencia, el pálpito de su corazón aumentó, pero en vez de paralizarla, la adrenalina alimentó su energía. Se subió al escenario con una presencia que había evolucionado desde la última vez que se había expresado en público. Ya no sentía que debía demostrar algo, sino que debía compartir. Su voz resonó en la sala, las palabras fluyendo como un torrente de ideas que había estado cultivando y reflexionando. Habló sobre la dicotomía del control y cómo eso se aplicaba no solo a su educación, sino también a su vida diaria. Discusiones sobre ser madre, estudiante y la búsqueda del equilibrio. Su perspectiva se sintió fresca y real. A medida que avanzaba, notó el interés en los rostros del público, la conexión que estaba creando. Sin embargo, hacia el final del discurso, cuando las ansias de éxito comenzaron a disiparse,
un pensamiento inquietante surgió en su mente, ¿y si este no es el final de mis descubrimientos? La idea de seguir creciendo y enfrentando nuevas experiencias la llenó de una mezcla de emoción y ansiedad. Había un enorme mundo de oportunidades ahí fuera, esperando a que ella decidiera explorarlo. El aplauso final llegó como una ola cálida que la envolvió. Todos esos momentos de autoexamen y crecimiento personal parecían haber valido la pena. Pero al mismo tiempo, sintió que era solo el principio de una nueva fase. La incertidumbre respecto a lo que vendría después la inquietó, pero no la asustó tanto como antes. La existencia de un futuro emocionante y desconocido la impulsaba a querer más. Mientras se retiraba del escenario, recogiendo sus notas, escuchó murmullos sobre oportunidades de colaborar en talleres futuros. Una chispa de emoción la atravesó. La presión de dar el siguiente paso aumentaba y, con ella, la emoción de adentrarse en el desconocido mundo del crecimiento profesional. Este nuevo camino no solo podría enriquecer su vida, sino también influir en otros de maneras que aún no imaginaba. Así, al salir del auditorio, una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente, una que pululaba con la energía de un nuevo propósito. ¿Estaría lista para enfrentar la incertidumbre de una nueva relación profesional que podría cambiarlo todo? Con cada paso que daba, sentía una creciente urgencia por descubrirlo. El futuro no solo era incierto, estaba empezando a percibirlo como un vasto campo de posibilidades. El eco del aplauso aún resonaba en la mente de Julia mientras caminaba por los pasillos del auditorio, pero su corazón latía con una mezcla de orgullo y ansiedad. Las palabras de sus oyentes, los ecos de su propio discurso, giraban en su interior como un torbellino, llenándola de la curiosidad por los próximos pasos a seguir. ¿Cómo podía transformar esta experiencia en una puerta abierta hacia nuevas oportunidades? Poco después de retirarse, recibió un mensaje de correo de un colega que había estado en la conferencia. Julia, me gustaría hablar contigo sobre cómo podríamos colaborar en un taller. Creo que tu enfoque de la dicotomía del control podría resonar profundamente con un público más amplio. Al leerlo, una ola de energía la recorrió. No solo era un reconocimiento a su labor, sino una invitación a profundizar en ese mundo desconocido. Esa noche, mientras la luz de la luna filtraba a través de la ventana, se sentó frente a su escritorio con un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, el miedo, ese antiguo compañero, comenzaba a asomarse de nuevo. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas de un taller? ¿Podría proporcionar algo valioso a la audiencia? Cada pregunta la llevó a una reflexión más profunda sobre su experiencia, sus inseguridades, su deseo de ser vista y su lucha por ser una voz relevante en un mundo a menudo ruidoso y superficial. Julia también recordó su infancia. Las marcas de la autoexigencia habían dejado profundas huellas. Se dio cuenta de que había creado una imagen de sí misma atada a la pericia, a la infalibilidad. Pero esa no era la realidad. Las batallas que había enfrentado, la imperfección que había explorado en sí misma, eran precisamente lo que quería compartir. Entonces, en un acto de valentía, comenzó a escribir sobre cómo la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza, una manera de conectar con el otro. A medida que redactaba, su mente giraba hacia el propio riesgo de abrirse al mundo. Su historia era personal y real, pero también universal. Lo que su mente temía el juicio de otros se transformó en un camino hacia el crecimiento. Escuchar las experiencias de otros podía brindar una perspectiva fresca a su propia lucha. Tal vez, a través de este taller, no solo podría compartir su conocimiento, sino también aprender de las historias ajenas. Con cada palabra que escribía, la ansiedad se transformaba poco a poco en emoción. El nuevo formato no sería un simple monólogo, sino una conversación. Una oportunidad para explorar juntos lo que significaba vivir con la dicotomía del control. La meta no era teórica, el objetivo era práctico, facilitar un espacio donde todos pudieran sentirse cómodos y válidos al compartir sus propios conflictos internos. A la mañana siguiente, Julia se despertó con una idea clara en la mente, no iba a caminar sola por este camino. Empezó a diseñar un esquema para el taller, esbozando cómo los participantes podrían explorar sus luchas, sus miedos y también sus victorias a través de dinámicas interactivas. El enfoque sería la vulnerabilidad, pero potenciada por el aprendizaje colectivo. A medida que los días pasaban, la respuesta a su propuesta de taller fue positiva. Comenzaban a surgir nuevas conexiones, nuevos contactos, personas que demostraban interés genuino en colaborar. Julia se sentía como una nueva versión de sí misma, una que no solo tenía la posibilidad de impactar vidas, sino de transformar la suya propia en el proceso. Sin embargo, al llevar sus planes a la práctica,
Algo inesperado sucedió. Uno de sus colegas más cercanos, con quien había compartido muchas experiencias, expresó resistencia ante la idea. ¿Vas a hablar de vulnerabilidad en un taller? ¿No crees que eso podría hacer que la gente se sienta incómoda?, preguntó, su ceño fruncido. Ese comentario resonó en Julia como un eco perturbador. La voz de la duda que había creído haber domado regresó. De repente, la posibilidad de abrirse se tornó en un dilema. Debía decidir si avanzar con su visión arriesgada o conformarse a una expectativa más tradicional. La incertidumbre se apoderó de ella, y también el deseo de validación externa. En ese momento crucial, Julia se preguntó, ¿realmente estoy dispuesta a transformar mi propia felicidad y la de otros, incluso si eso significa enfrentar incomodidades? Con el peso de esa pregunta en su corazón, se sentó en su escritorio y empezó a reflexionar sobre lo que realmente quería. Era el momento de tomar una decisión que marcaría no solo su profesionalismo, sino también su autenticidad. El futuro que ella había empezado a imaginar se encontraba en una encrucijada, y desconocía hacia dónde llevaría. Pero una cosa era cierta, debía confrontar esa voz interna antes de seguir adelante. Y así, una nueva pregunta surgió y flotó en el aire, cargada de un nuevo significado. ¿Qué tan lejos estoy dispuesta a llegar por ser auténtica en la búsqueda de mi verdad? La respuesta no sería sencilla. Julia se sentó en su escritorio, la luz cálida del día se filtraba a través de las persianas, dándole un respiro a la tensión acumulada en su mente. Sintió la necesidad de aclarar su propósito, de definir qué implicaba realmente ser auténtica. La resistencia de su colega la había descolocado, era un espejo de sus propias inseguridades. Subconscientemente, había asumido que vulnerabilidad significaba debilidad, y ese juicio le resultaba difícil de aceptar. Respiró hondo, dividiendo su atención entre el nuevo contenido del taller que se forjaba en su mente y la voz interna que la alarmaba. ¿Qué pasaría si, en lugar de regresar a la caverna de la perfección, Julia se comprometía a llevar a cabo el taller tal como lo soñaba? Cycles of self-doubt flooded her mind, her fears became louder, ¿y si no me tomaran en serio? ¿Y si creen que no tengo autoridad para hablar sobre este tema? En lugar de permitir que esos pensamientos la paralizaran, Julia comenzó a escribir. Su objetivo era crear un espacio seguro donde la incomodidad no solo fuera considerada, sino celebrada. Se sumergió en la esencia de lo que era la dicotomía del control. En esta dualidad, comprendió que lo que controlamos a menudo no es suficiente para mitigar el miedo a lo que no podemos controlar. Para ella, había llegado el momento de elegir el camino de la vulnerabilidad, abrazar esa incertidumbre y ayudar a otros a hacer lo mismo. La idea de un taller centrado en el diálogo, donde cada experiencia fuera validada, la entusiasmaba, pero, en medio de esta claridad, algo la volvía a detener, el temor al rechazo social o profesional. Le preguntó a su amiga Laura, experta en desarrollo personal, si había alguna manera de presentar su enfoque de un modo que la gente pudiera recibirlo mejor. Laura, con su habitual sabiduría, le dio una respuesta impactante: la autenticidad no se define por la comodidad que sientes, sino por tu capacidad de ser tú misma incluso en la incomodidad. Julia cerró los ojos, dejándose envolver por la certeza de esas palabras. Esa debería ser su brújula, después de todo. Retomó su esquema con renovado vigor. Incluyó actividades que explicarían de forma tangible la dicotomía de control. Quería llevar a su audiencia a confrontar sus temores y realidades, pero también a celebrar sus logros y contrataciones. Al día siguiente, logró atraer a un par de colaboradores a su causa. Sus colegas se mostraron entusiasmados y comprometidos. Con cada interacción, Julia sentía cómo la resistencia iba desapareciendo, aunque los ecos de la duda ocasional aún la acechaban. Nunca había sido fácil, pero la idea de impactar positivamente se convirtió en su motor para seguir adelante. Un lunes, mientras esperaba en una cafetería para encontrarse con los nuevos miembros del equipo, un mensaje inesperado brilló en su teléfono. Era una invitación a un evento de networking en la ciudad, especialmente para líderes de pensamiento en el ámbito de la salud mental. Sin pensarlo, aceptó. La idea de compartir sus nuevos conceptos e interacciones con líderes en el campo la entusiasmaba. Podría presentar su taller, pero la presión de la inminente evaluación de su trabajo también creaba un nudo en su estómago. ¿Y si piensan que mi enfoque es demasiado radical?, se cuestionó nuevamente, pero algo dentro de ella se reafirmó: en ese encuentro, tendría la oportunidad de hacer resonar su voz entre otros. Comenzaba a comprender que sus experiencias, aunque desafiantes, eran las que la diferenciaban. La autenticidad no solo la liberaba a ella, sino que podría ayudar a otros a liberarse. Era un dilema:
pero también una oportunidad. Justo antes de entrar al evento, una confirmación retumbó en su mente: voy a dejar de lado la necesidad de aprobación externa. Lo que importa es la conexión que podemos crear a través de nuestras historias. Con cada paso que daba hacia el lugar, una certeza se apoderó de ella: estaba en el camino correcto hacia su verdad. Sin embargo, a medida que la multitud se sumía ante sus ojos, un rostro familiar apareció entre la gente, y el corazón de Julia dio un vuelco. Era su colega, se acercaba con una mirada severa. Julia, ¿estás segura de que esto es lo que quieres hacer? Las dudas comenzaron a surgir nuevamente. ¿Podría seguir adelante con su plan, o el pasado la alcanzaría de nuevo? La súplica resonaba en su mente: ahora o nunca. Julia afrontó la mirada severa de su colega, sintiendo como si un frío helado la recorriera. Pero, en ese instante, se dio cuenta de que era el momento de dar un paso definitivo hacia su independencia personal y profesional. La decisión de presentarse como verdaderamente era, sin máscaras ni temores, se materializaba ante ella. En ese evento, se encontró rodeada de personas que compartían un deseo similar al suyo: el deseo de cambiar y de crecer. La atmósfera vibraba con energía. Esto le dio una nueva perspectiva: no era solo su voz la que importaba, sino el intercambio de historias y experiencias que resonarían entre todos ellos. En un momento de inspiración, decidió que el rechazo o la aprobación de su enfoque no serían sus prioridades. Su enfoque estaría centrado en crear espacios de conexión auténtica. Cuando llegó su turno, se encontraba entre el nerviosismo y la emoción. Recordó las enseñanzas estoicas sobre la dicotomía del control, y en un instante de claridad, dejó que su voz fluyera libremente. Comenzó a conectar su viaje, su lucha y su proceso de autodescubrimiento con las narrativas de quienes la rodeaban. Habló sobre cómo había aprendido a ser capaz de decidir lo que controlaba y cómo las experiencias de vida, aunque desafiantes, eran piedras angulares de su crecimiento. Con cada palabra, notó rostros iluminados, murmullos de asentimiento y conexiones formándose en la sala. La vulnerabilidad, una vez considerada un impedimento, se erguía como un testimonio de fortaleza. Esa noche, cuando terminó su intervención y se retiró del escenario, los aplausos resonaron como un cálido abrazo que le inundaba el corazón. Había logrado comunicar su mensaje de manera efectiva y la energía compartida de la audiencia la revitalizó. Pero el verdadero triunfo no solo se reflejó en la reacción del público, sino en la transformación que sentía en su interior. Julia comprendió que había dado un paso significativo hacia la curricularidad de su vida profesional, despojándose de las cadenas de las presiones familiares y personales. Unas semanas más tarde, recibió un correo electrónico de seguimiento sobre su presentación, en el que se discutían colaboraciones futuras para más talleres. Al ver la propuesta, sintió que un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte de su vida. Había conquistado un miedo interno que la había limitado durante tanto tiempo. La propuesta significaba no solo reconocimiento, sino también la posibilidad de guiar a otros que luchaban con su propia dicotomía del control. Ahora, Julia no solo era una madre y una profesional, era una voz en su campo, cuya historia resonaba en otros. Había creado un espacio donde su experiencia personal se entrelazaba con los sueños y aspiraciones de quienes la rodeaban, eludiendo las sombras que alguna vez la habían sofocado. Con la mente más clara y el futuro más brillante, se sentó a delinear su nuevo plan a largo plazo: combinar su vida familiar con su carrera, convertirse en una educadora cuya autenticidad inspirara a otros a darse cuenta de su potencial. La jornada que había comenzado con dudas se había transformado en un camino definido hacia el cumplimiento personal. Finalmente, al mirar hacia atrás, notó el contraste entre aquella mujer angustiada que se sentía atrapada y la que se presentaba hoy, empoderada y decidida. Julia se dio cuenta de que había abrazado su voz y que ahora no solo se encontraba en el proceso de transformar su propia vida, sino que tenía el poder de impactar las vidas de otros. Se sentía inspirada por las palabras de su madre: lo que realmente importa, y finalmente entendió que ser auténtica y vulnerable era, de hecho, un regalo que podía ofrecer al mundo. No obstante, la urgencia de compartir su historia y sus enseñanzas nunca había sido más clara. La invitación a colaborar en los talleres se traducía en un camino hacia un futuro prometedor, no solo para ella, sino para todos aquellos que se sentían perdidos como una vez se sintió. Era el momento de seguir adelante, expandiendo su influencia a través de sus experiencias y, en el proceso, formar un legado que trascendiera la vida que había conocido hasta ahora. Es momento de reflexionar sobre tu propia historia. ¿Qué pasajes de tu vida anhelan ser transformados? ¿Te animas a dar el primer paso hacia tu propio cambio? Si esta historia ha resonado contigo, necesitas suscribirte ahora.
No pierdas la oportunidad de seguir las próximas historias emotivas y exclusivas que te inspiran a crecer. Deja un me gusta ahora y ayuda a alimentar el algoritmo, porque tu apoyo es fundamental. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final de esta historia, quiero saber tu opinión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.